Ok, muy bien. Bienvenidos a esta sexta clase de nuestro curso de las enseñanzas de Jesús, número 3. Estamos estudiando los sacramentos, también el oficio de las llaves y también la oración. Vamos a empezar con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. ¿Se salió? Manténlos firmes en tu palabra en todo momento. Dale sabiduría y paciencia en todo lo que hacen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Muy bien, hermanos y hermanas. Estamos estudiando como la vez pasada el privilegio que tenemos cuando llevamos la palabra de Dios a otras personas, específicamente aplicando la ley a otras personas y a nosotros mismos, y también aplicando las buenas nuevas a nosotros y a otras personas. Tengo algunas preguntas de repaso para nosotros. Y bienvenido le damos a Zuelo. Que Dios me lo bendiga, hermano. Muy buenas Sí, noches. sí, buenas Todos mis noches. hermanos. Excelente. Ok, la primera pregunta es, ¿quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Cualquiera puede contestar? Sí, adelante, Leonidas. Bueno, como dice Efesios 4, que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros. Y fue Jesús mismo, para que la iglesia misma pueda edificarse y Sí, escoger a sí mismo los líderes, ¿no? Los que iban a servir a la iglesia en aquel entonces, que fue Jesús mismo que los instituyó. Luego de ahí, en los siglos venideros, pues a través del Espíritu Santo y en oración y ayuno, de esa manera, pues, se fueron, así como dice en Hechos 4, pues, cuando estaba Bernabé con Saulo, entonces el Espíritu mismo le dijo que se aparten, pues, parte del ministerio. De esa forma actualmente es como también se le porque es un llamado de Dios mismo, no del hombre, sino de Dios. sí. Amén. Gracias. Fue muy completa su respuesta y usted mencionó quién escoge a los líderes de la iglesia. Dios nos da como regalo a los líderes de la iglesia. Y usted también mencionó los medios, pues a través de quienes nos da a los líderes. Dios usa a los propios grupos para llamar o, es decir, invitar a los líderes para que sean líderes en sus puestos. Muy bien. Puede ser un procedimiento formal. Tal vez tenemos un documento y enviamos ese documento a la persona llamándole para ser el líder de la congregación o tal vez de otro puesto en el grupo. Tal vez puede ser informalmente, un llamamiento informal. Por ejemplo, si estoy visitando una ciudad nueva y conozco un grupo nuevo de cristianos y estoy hablando con ellos y les pregunto, ¿a quién es el líder? Y todos ellos saben quién es el líder, pero no hay un documento, no hay un certificado, pero ellos reconocen y a través de esa invitación informal, ellos son los líderes. Y como Leonidas dijo, un fundamento bíblico, un versículo clave es Efesios 4, 11 a 13, que dice, y él, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Una pregunta, comentario más acerca de esta pregunta. Si no, vamos a seguir. ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? ¿Puedo responder? Sí, adelante. Los líderes que tenemos son dados por Jesús. No debemos concluir de que cualquier persona en un día determinado pueda decir, bueno, venga, mira, yo anoche tuve un sueño y tuve un sueño de que yo debía de ser pastor acá de esta iglesia y por lo tanto yo voy a predicar este domingo. Así que bueno, prepárense. No, esto no puede ser, porque hay un proceso que Dios usa a la misma iglesia para llamar a los líderes que en ella se está dando. Ujú, ujú. Gracias por la respuesta. Buena. ¿Alguien más quiere opinar o añadir algo a la respuesta? Pero yo quisiera añadir algo. Como usted ya tiene mucha razón, el hermano. ¿Cómo que se llama? Ah, Luis Rafael Ramírez. Sí. Sí, Pero es que lo que pasa es que para ser líder tiene que ser una persona, no es cualquier responsabilidad, es algo de bastante responsabilidad para la persona que va a ser líder. Tiene que estar bien espiritualmente, tiene que estar bien en su hogar, en su familia, tiene que dar buen testimonio de sí mismo, Ujú, a los de adentro y luego a los de afuera, ujú, porque las miradas van a estar sobre él, sobre él. Cualquier error que tenga va a ser perjudicial para él, para su liderazgo, para que pueda continuar en la obra de Dios. Entonces él tiene que estar bien en su hogar, en su familia, en sus hijos, en todo, no, pero esos son para que requisitos. pueda mantenerse en el ministerio. Esos, Obviamente, su responsabilidad es cuidar el rebaño, así como Pablo le dijo cuando fue la despedida de Pablo, ya iba a ascender a Jerusalén, se despidió de los líderes de la iglesia, puso énfasis de que debían cuidar el rebaño. Y esta es la labor principal del líder, ujú. cuidar el rebaño. Amén. Entonces, sí, exactamente. En la tercera pregunta vamos a ver más requisitos que tienen los líderes en la iglesia. Y es una gran responsabilidad. Ellos están cuidando de los almas de personas. Están cuidando espiritualmente de personas por las cuales Cristo murió. Entonces es algo serio, es algo muy importante. Ujú. Gracias. Y como Luis mencionó, Dios quiere un orden. Dios no quiere que nos forcemos a ser líderes de un grupo. Y como él mencionó acerca de los sueños, no puedo levantarme en la mañana y decir, ok, voy a ser el líder de tal iglesia porque Dios me dio un sueño para tomar control de todo. No, no, no funciona en esa manera. Y si yo fuera un miembro de esa iglesia, tal vez yo podría decir, pues, yo no recibí un sueño de ser un seguidor de usted. Entonces, Dios usa a los propios grupos para llamar, es decir, invitar a los líderes a sus puestos. Entonces, un grupo o una congregación o una iglesia va a decir,
queremos tal puesto. Tal vez quieren un pastor o quieren un evangelista o quieren un visitador o quieren a un maestro. Entonces van a llamar, invitar a esa persona para ser su ¿Qué? líder. Como dije antes, y puede ser informalmente o formalmente. Y tal vez han escuchado de la sucesión apostólica o acerca de palabras como cobertura. Y ellos, pues, piensan que reciban de otro líder algo especial para ser su líder, para tener autoridad por encima de un grupo. Y ciertamente un líder quiere entrenar a otros líderes, pero no es algo que usamos um, como, como un palo en contra de alguien para tomar control. ¿Podría explicar un poco más? Ve, pastor, realmente una buena iglesia funciona cuando es congregacional, Ujú, cuando toda la iglesia toma, toma opinión sobre lo que le conviene a su iglesia, ujú, ujú, cuando es congregación. Ok, entonces los miembros en oración constante, le piden al Espíritu Santo que guíe ujú, y dirija y que señale quién de los candidatos es el elegido. Así como sucedió cuando, cuando, cuando faltaba Judas y completaba, o sea, faltaban unos dos discípulos. Entonces ujú, ellos se congregaron, oraron y ujú, que creo que fue Tomás, ujú, fue Tomás para ese tiempo. Bueno, el caso es que para una iglesia, para una, para una iglesia estar en orden, debe funcionar de esa manera, ujú, con la congregación. ujú, Amén. ujú. Sí, muy bien. Entonces, los líderes van a tomar en cuenta las opiniones, las ideas y sentimientos del grupo. También, obviamente, queremos pedirle a Dios que nos ayude en las decisiones grandes y pequeñas de una congregación. Am, Tal vez les explico un poco más acerca de la cobertura en una historia que me pasó hace un año. Un señor quien estaba tomando clases con nosotros en la Academia de Cristo nos preguntó, entonces, ¿ustedes me pueden dar una cobertura, un tipo de poder? Entonces, él estaba buscando algo especial, un lazo, uh, una autoridad, como si nosotros pudiéramos nombrarle un líder de tal grupo o de tal congregación. Entonces es algo fuera y la Biblia no sugiere un tipo de poder que le damos a una persona como si fuera una posesión nuestra para dársela. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí. Hermano, una Sí. preguntita Sí. sobre la cobertura. Ujú, Vea, yo no entiendo sobre la cobertura, ujú, porque estábamos conversando con los hermanos. ujú, La cobertura dice, como se llama, pongamos, como dijo del líder, es que del grupo que salen, pongamos que un señor pastor, como se llama, dirija a unos 8 líderes, ¿no? ujú, Y entonces los líderes tienen que, como se llama, que darle algo, como se llama, ujú, para que se mantenga ahí por la cobertura. ujú, Entonces eso decíamos que no estábamos de acuerdo, porque la cobertura, lo que aquí nos puede dar, como se llama, solo nuestro Señor Jesucristo, y como se llama, el, la persona, como se llama, la que es el pastor que manda a los líderes,
pero Él nos puede dar, como se llama, nos puede ayudar en oración, una oración para que vayamos, como se llama, nosotros a explicar la palabra del Señor como líder. Pero, como se llama, aquí hay otra, como se llama, el asunto es que, como se llama, que estábamos conversando, no con otros hermanos, que ellos quieren, como se llama, porque les dan la cobertura, quieren que les den algo de dinero. Y eso no está bien. Eso es Sí, lo que sucede. Eso quisiera que me explique sobre eso, porque más o menos yo ya le expliqué lo que sucede por acá. sí, es algo nuevo para mí también. Entonces, Dios quiere que apoyamos a nuestros líderes. Entonces, está bien que un pastor gane un sueldo de una congregación, porque en algunas situaciones inviertan mucho tiempo en su puesto, en sus responsabilidades, y tal vez es un trabajo de tiempo completo. Entonces no tienen tiempo para tener otro trabajo. Entonces es bueno y es algo que Dios quiere que hagamos, quiere que apoyemos. Pero para exigir que haya una conexión que no sea bíblica entre líderes. Entonces, si yo ando por las calles de Quito diciendo, tal pastor o tal profesor me nombró un líder, entonces yo tengo un poder en en esta situación o ah, en esta calle. Entonces, estoy yendo más allá que lo que la Biblia enseña. Ujú. Bueno, ¿No? Ok, vamos a seguir. ¿Cuáles son cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia? puedo. Adelante, Luis. Dado que los líderes de la iglesia sirven en el nombre de la congregación, como ya lo hemos dicho, y en su nombre, Dios impone algunos requisitos para que aquellos que desean seguir como líderes, como lo dice verbalmente en Tito 6:9, los ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pensamiento, ni codicioso, ni pendenciero, ni de ganancias deshonestas. O sea, una persona intachable, Ujú, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estos son todos los requisitos bíblicamente que aparecen en Tito ujú, 1, 6, 9, que lo podemos encontrar en la Santa Palabra. ujú. Muy bien. Usted citó exactamente el versículo en lo que pensaba yo. En Tito, está en Tito 1, 6 a 9, y está hablando de ancianos, y los ancianos fueron los líderes, y él quiere que los líderes sean irreprensibles, maridos de una sola mujer con hijos creyentes que no estén acusados de disolución o de rebeldía, porque es necesario que obispo, pues otra palabra para líder en ese entonces. No estamos hablando de obispos en la Iglesia Católica hoy en día, con esa palabra en la Biblia. Habla de una persona, un cuidador de almas. Como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Y también sigue, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ah, también vemos una lista similar en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, 1 a 10, y muy similar es la lista, pero incluye cualidades como las cualidades para ser capaz de enseñar. Muy bien. ¿Una pregunta acerca de esta pregunta y su respuesta? Sí, dice acá que tiene que ser anciano. Ancianos son los más antiguos de la iglesia, los que tienen más tiempo, más experiencia. Estoy de acuerdo, porque son los que tienen mayor conocimiento, correcto. No es que yo no esté en desacuerdo de que un joven pueda ser un líder. Por ejemplo, en mi iglesia nacen pastores, al seminario muchachitos, jóvenes, recién adolescentes, y le dan esa responsabilidad, le ponen un cuello clerical, y yo digo que eso no debería ser. Tienen que ser las personas que tienen con mayor tiempo, con mayor antiguos dentro de la Sí. iglesia, para ser preparados como pastores, como maestros. El joven tiene que aprender, o sea, no sé, yo pienso que debería de sentarse y escuchar. Sí, usted tiene razón. Muchas veces las personas quienes tienen una edad avanzada en la iglesia y tienen más años de experiencia, muchas veces son muy maduros en la fe. Pero también si pensamos en personas como el pastor Timoteo, pues el recipiente de las cartas de Pablo, él fue un líder muy joven y Sí, de hecho, Pablo le alienta diciendo, pues no dejan que le juzgan por ser joven. Entonces, un líder puede ser con una edad más avanzada o puede ser más joven, depende de la situación. Pero usted también tiene razón, Dios quiere, pues si llego a ser creyente, y en una semana me nombran el pastor de una congregación, eso no tiene mucha sabiduría porque soy nuevo en la fe. Entonces, toma un poco tiempo. Hay que aprender. sí. Muy bien. Ok, vamos a la lección 6. Tengo una pequeña charla y después tenemos unas preguntas y terminamos con una pequeña, pues, algunas dispositivas más. Un momento. Voy a silenciar a todos. Ok, muy bien. Entonces ven en la pantalla un rebaño con su pastor ahí y Jesús quiere que su rebaño sea atendido mientras está aquí en la tierra. Así que Él provee una variedad de líderes dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada grupo. Esos líderes son llamados a servir por parte del grupo. El llamado puede ser formal o informal, pero de cual manera necesitas ser por medio de la iglesia o del grupo. Estos puestos de liderazgo, ya sean maestros, visitadores, predicadores, pastores, evangelistas o cualquier oficio que la iglesia requiere, son parte del ministerio público. Se llama el ministerio público, no porque necesariamente ocurra en un espacio público, algunos no, por ejemplo, una visita a la casa de alguien, sino
porque se lleva a cabo por parte y a nombre del grupo. Otro nombre para el ministerio público es el ministerio representativo. En su obra, el líder representa al grupo que lo llamó. En otras palabras, cuando esos líderes están haciendo la obra del grupo que lo llamó, ellos están sirviendo en el lugar y por el llamado del grupo. ¿Una pregunta hasta aquí? Activen sus micrófonos si tienen pregunta. Muy bien. Vamos a ir. No, que por Oh, favor, que le pedía que aclarara un poquito más ok. sí, adelante, Luis. No, la última parte, ¿no? Cuando usted dice que grupos representativos, líder representativo de grupos, Ujú. a ver si aclara un poco más esa parte, Sí, por favor. entonces, ¿qué es un líder? Pues sabemos desde la lección anterior que cada persona puede y quiere y tiene el privilegio de usar la ley y el evangelio en las vidas de los demás. Entonces, cada persona puede bautizar y cada persona puede anunciar las buenas noticias acerca de Jesús y lo hacen. Am, pero muchas veces dentro de un grupo, una congregación, no todos pueden hacer eso y queremos digamos, una cara para la congregación. Entonces, Dios, a través del mismo grupo, llama a personas para ser sus líderes, para ejercer los puestos y el ministerio en lugar del grupo. Entonces, queremos un predicador. Entonces, vamos a invitar a esa persona quien ha entrenado, quien ha estado con nosotros hay muchas situaciones para predicar estos domingos. O vamos a llamar a esa persona, a esa mujer para ser maestra de este grupo de personas, tal vez de los niños. Ujú. Y ellos, los que están en esos puestos, están haciendo eso en lugar de la congregación, representando la congregación. ¿Eso Ok, tiene más sentido? sí, sí, Ok. sí, sí. Ok. Como le acabo de decir, que son cargos puestos por la misma congregación, que son elegidos por la misma congregación, con la misma iglesia, Ujú, ¿verdad? Que no ujú, son cosas, que no son mencionados a dedo porque, porque es mi compadre, porque es mi amigo, no porque es mi preferido, porque es mi hijado, ujú, no, eso lo nombra, debería ser la congregación en ujú, oración. Y si el Espíritu Santo está allí presente, se hace bien, ujú, en orden, como debe ser. ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Hermano, una pregunta ahí. Sí. El líder es de todo el grupo, el que se desempeña mejor sale a predicar, dice el líder, ¿no es cierto? A representar ahí, si la iglesia lo pone, como se llama, pongamos que haya un señor pastor ahí, entonces está necesitando alguien que predique, entonces lo saca ahí el mejor del grupito, como se llama, el que se desempeña mejor, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser el mejor. Am, una congregación puede llamar a una persona a predicar el primer domingo de cada mes. Y ese llamamiento tiene sus límites. Puede llamar a otra persona para ser el pastor de todo el grupo y él tiene los cargos de enseñar o entrenar o capacitar y predicar y tiene
menos límites en su llamamiento. Depende de la llamada. Yo, por ejemplo, en mi promoción del seminario, yo no soy el más listo o el más inteligente de mi promoción, pero recibí un llamamiento de ser parte de este equipo y es mi llamamiento de Dios. Otras personas tienen llamamientos en otras congregaciones. Ah, bien, ya recién lo comprendí. Ujú. Ya, gracias, hermano. Ok, muy bien. Como también usted tiene sus auxiliares en caso de que usted pueda ausentarse y alguien lo sustituya. Ujú. Sí, ¿Correcto? pues cada grupo y cada organización tiene su manera de llenar los vacíos. Si estoy enfermo o no puedo ah, cumplir con mis cargos, con mis tareas, con mis deberes, entonces muchos grupos tienen planes en esos casos. Ujú. Correcto. Muy bien, vamos a la primera pregunta que tenemos. Y como ustedes vieron en el video, hablaba un poco de los papeles de la mujer y del hombre en la iglesia. Y vamos a pasar bastante tiempo en esta pregunta. Puede ser algo polémica, polémico y no queremos eso. Queremos examinar lo que la Biblia dice acerca de los papeles y pensar y meditar en sus aplicaciones un poco más. Entonces, la pregunta de la cabeza es, ¿por qué la Biblia no permite a la mujer ejercer ciertos puestos de liderazgo en la iglesia? Y la primera pregunta es, ¿qué aprendió usted del video acerca de los papeles del hombre y de la mujer? Porque hablaba acerca de algunos principios, también mencionó algunos versículos bíblicos. ¿Y qué aprendió ustedes? ¿Qué aprendieron ustedes del video acerca de los papeles? Bueno, ¿puedo responder? Adelante, Leonidas. Bueno, sí, el pastor hablaba de que la Biblia no es antimujeres, que va, más que todo, siempre el amor ha estado presente en todo el recorrido de la Biblia y ha habido mujeres valiosas, pero Ujú, sí Dios mismo le puso al hombre ese ministerio del púlpito, de predicar, de enseñar, que la mujer también tiene un papel muy importante también dentro de la iglesia, mm, pero es el hombre el que, no porque sea, dice, más capaz, más inteligente, sino porque ujú, Dios lo quiere así. Y esa es la regla de Dios y la que tenemos que respetar. Así como Pablo dice, porque no fue primero la mujer, sino primero el hombre y así. ujú, Entonces son cosas estipuladas por el mismo Dios ujú, y algo que por lo que debemos regirnos, por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que pensamos nosotros. ujú, Aunque, por ejemplo, hay iglesias, al menos en la que yo me congrego, donde sí hay mujeres que predican, que son pastoras, y así. mm, ujú, Y bueno, ya eso ya queda a criterio pues, de ujú, ciertas personas. Claro, en lo que yo creo, y, y yo creo en lo que está en la palabra de Dios, ujú, pero en este ujú, caso uno no puede ni imitarse, ni tener confrontación con los miembros de la iglesia, aunque sí, a veces hay conversaciones, pero no se llega tanto, sino que tratando de siempre de suavizar las cosas por medio de la palabra, para que muchos puedan entenderla. ujú, Y en ese sentido, sí, yo creo que hay un poco de cierta
cierto descuido, por decir una falla, ¿no? Ujú. Dentro de ciertas iglesias. Ok. Pero sería importante que se analice un poco más esta cuestión acerca de las mujeres, más que todo ejerciendo pastorados, porque Ujú. hay mujeres que ejercen el pastorado, cuando ese no es el rol de ellas. Pero vuelvo a decir que la mujer tiene dentro de la iglesia un rol bastante importante, porque Ujú. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos uno, tanto el hombre como la mujer. No que porque el hombre en este caso es puesto así porque Dios lo quiso así. Amén. Ok, muy bien. Gracias por su explicación buena. Lo que estoy escuchando, para resumir, es que usted dice, la Biblia no es antimujer. Otro punto que escuché es que Dios nos ha dado algunos papeles, algunos roles especiales y diferentes, pero cada quien, una mujer y un hombre, tiene cargos muy importantes a los ojos de Dios. También escuché que los papeles del hombre y de la mujer no significa que el hombre es mejor que la mujer, para nada. Y también usted notó que en algunas congregaciones descuidan de esta enseñanza. Ujú. ¿Alguien más? ¿O Leonidas quiere clarificar algo que resumí? Puedo. Adelante. Yo pienso que estas iglesias eh, se llegan a enfatizar más en Gálatas, en 3, y se olvidan un poco el contexto. Por ejemplo, me explico, cuando Dios dice, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Ujú. allí ellos están enfatizando y englobando todos los que son bautizados, o sea, hombres y mujeres. ¿Me explico? Ujú. Que Sí. no hay esclavitud, son libres, que no hay judío, que no hay griego, o sea, no hay separación, que todos son hijos de Dios. Y es cuando ellos creen que la mujer también, por ser independientes, bueno, educadas, emprendedoras y son capaces de ejercer cualquier cargo que tienen que ser exclusivamente para hombres, porque los cargos públicos, los ministerios públicos son exclusivamente para hombres, y así lo dice Dios y así debe ser. Ok, muchas gracias. Entonces, y vamos a examinar el pasaje de Gálatas más adelante, pero sí, habla de la salvación en vez de los papeles en la vida. Ok. Am, Mario o Zuelo o Wilson o Judith. Bien, hermano, también comparto con el hermano dijo temprano. Ahorita es que, como se llama, no hay distinción, como se llama. La mujer siempre, hay versículos, como se llama, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que no hay distinción, porque Ujú. ella también desempeña, como se llama, uno, como se llama, desempeña en la iglesia bastante importancia, porque, como se llama, se utiliza para diferentes a diferentes de lo que, como se llama, necesitan para predicar o si se desempeñan bien esas funciones. Ujú. Y eso también la Biblia no prohíbe que mujer que no sea pastora tampoco. Ok, vamos a hablar un poco más acerca de eso adelante. Ujú. Judith, Glenimar, Wilson, ¿quieren opinar, comentar? Sí, por lo menos en la misma Biblia no se puede contradecir y dice que eh, en Dios no hay favoritismo Ujú, ujú. y pues hay muchas congregaciones que eh, no permiten que la mujer predique, que la mujer sea pastora, que la mujer solo como para predicar afuera nomás y la mujer
solo debe callar en la congregación, no debe opinar, no debe decir nada. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí. Creo que estamos listos para la siguiente pregunta, porque ya están contestando un poco a esta situación. Pero Judith, ¿quiere opinar antes? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Lo que indicaba la compañera es dependiendo de las congregaciones y dependiendo de la forma de enseñanza que tenga el pastor. Ujú, Sí, hay algunas congregaciones que impiden, pero lo que yo tengo claro es que Dios, tanto al hombre como a la mujer, le dio la capacidad, ¿sí? Y lo escuchaba antes el compañero Luis que decía que al criterio de él decía que los jóvenes no deberían liderar una iglesia. Yo no comparto eso, porque Dios a todos nos ha dado capacidad. Ese criterio que él vierte con mucho respeto es como cuando dicen, usted sale a evangelizar y los jóvenes dicen, no, yo todavía estoy joven, tengo bastante que vivir en el mundo. Cuando esté viejo, entonces ahí evangelícenme, porque el evangelio es para viejos. Y no, no es así. ujú, Eh, yo creo que debemos de dar la oportunidad también a la mujer, porque las mujeres también tienen mucho potencial y Dios las usa. En la misma Biblia está ujú, la reina Esther, ujú, está la misma María. Raquel, María, pues tantas ujú. mujeres que menciona la Biblia. Sí, sí, excelente. Y hay una mujer más, Priscila, y vamos a leer su historia al final de la clase. Y definitivamente, cuando Dios nos dio la gran comisión, incluye a las mujeres. Entonces, Dios quiere que todo el mundo, tanto hombres como las mujeres, hablen acerca de Jesús y lo que Él hizo por el mundo. Ujú. Gracias. Eh, Glenimar, adelante. Quiere decir que hay muchos que se basan en lo que Pablo dijo, que la mujer calle. Ujú, Por eso hay muchos que no permiten que la mujer hable o enseñe o haga algo. ujú, ujú. Sí. La siguiente pregunta es, ¿Dios ama a la mujer menos que al hombre? No, no. No, 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 Dios nos definitivamente ama a no, todos no, por no. igual. Excelente. Pues tenemos toda la Biblia para decirnos eso, pero para citar algunos versículos, tenemos aquí Romanos 3, 23 a 24. Por tanto, todos, hombres y mujeres, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces, Jesús vino a salvar todo el mundo, tanto a los hombres como a las mujeres. También tenemos el pasaje lindo, hermoso, famoso de Gálatas 3, que dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estos pasajes hablan claramente acerca de nuestra salvación. Dios ama a todos por igual y ha enviado a su Salvador para todo el mundo. ¿Estamos claros en eso? Sí. Aquí está clarísimo que se habla de la ley y el evangelio. Ujú. En Romanos la ley y en Gálatas el evangelio. Gracias, profesor. Sí, sí. Y de hecho, en la segunda parte de Romanos, en el versículo 24, puro evangelio ahí. Ujú. Muy bien.
Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y de la mujer? Tal vez pueden citar algunos versículos o darnos algunos principios. Ajá. Pero, ¿para qué estamos? Este, aquí dice, en proverbio puede ser. Sí, sí. Me encanta El los proverbio 31 Ujú. puede ser. Sí, sí, es parte de eso. Am, de hecho, iba a mencionar que eso fue la parte favorita mía en el video. Me encanta ah, lo que Sí. dice los proverbios en Proverbios 31. Dice cosas como, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Calcula el valor de un campo y lo compra. Una mujer, la mujer que teme al Señor, es digna de alabanza. Habla de un- una mujer muy creyente, quien hace cosas, quien trabaja, quien cuida de su familia, que sí, emprendedora y todo. Eso es parte. Ujú. Excelente. En la mujer, en lo que se refiere a la mujer. Sí, hablando de la mujer. Ujú, Ujú. ujú, Y en el hombre, eh, por sus calificaciones como pastor que tiene, que se encuentra en Tito y Timoteo, que lo ujú, dejan claro allí, muy ujú, claro. ujú. También hay otros versículos. Primero, Dios ha decidido darnos a las mujeres y a los hombres papeles diferentes. Eso no quiere decir que un papel es mejor que otro papel. Todos nosotros servimos a Dios dentro de nuestros papeles, dentro de nuestros roles. Ujú. Por ejemplo, tenemos en la primera de Corintios 11:3. Pedro está hablando, Pablo está hablando, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces habla de un tipo de liderazgo que tiene el hombre en, en la relación. También en la primera carta de Timoteo 2:12 dice, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Ahora, como Gledimar mencionó, algunas iglesias mal interpretaron y mal aplican este versículo, dicen que Sí, es correcto. bueno, una mujer no puede abrir su boca. Vamos a ver otros ejemplos como Priscila más adelante de una mujer quien está um, viviendo dentro de su papel como una mujer, pero está ayudando espiritualmente a un hombre muy importante en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando iglesias dicen, que no abran sus bocas en la iglesia, pues es un, es un silencio diferente, como podemos ver comparando y aprendiendo de versículos distintos en el Nuevo Testamento. Sí. Una pregunta hasta aquí. No, está bien, está bien. ¿Te acuerdas de las diaconisas? Las diaconisas en las Biblias, bíblicas, ¿se recuerda quiénes eran? ¿Los qué? Las diaconisas, Laconisas. Sí, sí. Pero, diaconisas. Ah, ok. ¿qué son? No, no reconozco esa palabra. Ruth, por ejemplo, Ruth era una diaconisa, Sí. ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Ruth, Esther, Ujú, son varias mujeres luchadoras ujú, y ujú. muy, bueno, sí. Ok. Leonidas, Judith, Lenimar, Mario, Wilson,
¿Tienen una pregunta, comentario en este Bueno, punto? tengo un comentario. Yo, Oh, Porque- primero Leonidas, entonces Mario. Ya. Bueno, solamente lo de lo que dijo Pablo aquí en 1 Timoteo 2:12. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Ya. Y que guardara silencio. Pero según este pasaje habla porque en aquel entonces había un poco de desorden. Cuando había las reuniones o la asamblea, las mujeres hablaban de más. Entonces en aquel tiempo en Corintio, entonces, había ciertos desmanes. Y por eso Pablo, pues, para calmar un poco la cosa, no permito que la mujer enseñe dinero, porque a veces había esas confrontaciones verbales ahí, entonces Pablo eso, puso eso en su carta, para, digamos, como para apaciguar un poco las cosas. Pero no es porque la mujer no tenga derecho, sino que porque también Pablo hace énfasis de que son ministerios ya puestos por Dios. Y Dios es el que tenemos que regirnos sobre lo que Dios ha estipulado dentro de lo que es la palabra, su palabra. Amén. Gracias. Y creo que su pregunta va a encontrar una respuesta en la siguiente pregunta. Entonces, espere un poco más para la respuesta y si no contesta, podemos hablar acerca de ella. ¿Está bien? Wilson, Glenimar, Judith. Mario, yo creo que Mario tiene algo que decir. Sí, Mario, lo siento. Casi olvidé. yo decía sobre las hermanas que, bueno, un poquito discutido este versículo. Por ejemplo, en la iglesia, a mí, las mujeres son las que más predican que nosotros los hombres, ¿verdad? Hay jóvenes, mujeres jóvenes, adultas, que ellas, o sea, piden así permiso al pastor y cogen así jóvenes, mujeres y hombres y mujeres así jóvenes y salen a los mercados así a predicar con una botellita de agua, ponen ahí un versículo y les dan y les hablan. Y hay bastantes mujeres que han predicado bastantes. Sí, quiero clarificar algo. No estoy diciendo yo y no está diciendo la Biblia que una mujer no puede hablar acerca de su Salvador. Eso está descartado. Lo que estamos hablando aquí es acerca de los puestos, los papeles de hombre y de la mujer en la iglesia. Judith, Gledimar, Zuelo, Wilson. Wilson. Sí, yo pienso que no hay ningún problema que la mujer ejerza una prédica en una iglesia, porque yo me he dado cuenta que en la mayoría de las iglesias, ya sean grandes o pequeñas, siempre se ha visto la mayor cantidad de mujeres que participan, son las que más trabajan. Las mujeres trabajan más en las iglesias. He visto que mujeres que se reúnen para prepararse y salir a evangelizar, mujeres que se reúnen para hacer una vigilia, o mujeres que se preparan para reunirse y hacer son las que más actividades veo que desempeñan en la iglesia. Al menos en la iglesia yo veo que hay muchas mujeres y, por ejemplo, en mi ministerio veo que la mayoría son mujeres y muy pocos somos los hombres que participamos. A veces, no sé, será por el trabajo o algo así. Pero como vamos a leer el libro de Gálatas, ahí dice que no hay prohibiciones para la mujer. O sea, nosotros somos uno solo. Si somos hijos de Cristo y si estamos viviendo en la fe, somos uno solo. O sea, puede ser que participe la mujer y el hombre también, igual. No hay para qué dividirlas. Sí. Ese es mi concepto, pastor. Usted ha notado algo muy
muy grande en las iglesias. Desafortunadamente, muchas iglesias carecen de los hombres. Y eso es una cosa triste. Otra cosa que usted ha notado, y wow, es una bendición grande para nosotros. Hay muchas mujeres quienes sí se dedican mucho a las obras en la iglesia, ayudan a personas, hablan de su fe. Eso es bueno. Um, ah, quiero, quiero clarificar una cosa. Cuando hablamos de Gálatas 3, estamos hablando, y el versículo habla acerca de la salvación. Entonces, Dios, ante Dios, todos nosotros somos iguales, salvados, amados por Dios. Tenemos el mismo estado, tenemos la misma herencia, tenemos la misma relación perfecta con Dios. Eso habla Gálatas 3. Gálatas 3 no está hablando acerca de los papeles, ah, ah, las, ah, las vocaciones que Dios nos ha dado. Y los papeles son distintos. Otra cosa que quiero reforzar es que tal vez podemos ver una situación en el ambiente en las iglesias, pero aquí siempre queremos pasarnos en la Biblia. Siempre vamos a la Biblia para nuestras respuestas. Pastor, disculpa. Ok, y una consultita. En este caso, nosotros, los que estamos ya un poco más avanzados en la iglesia, para prepararnos para ser líderes, que nomás, aparte de los requisitos, pues no, que hay, ¿qué se necesita? O sea, se necesita prepararse, estudiar, escuelas de líderes, escuelas de maestros, o si uno ya es un cristiano antiguo, viejo, no sé, en la iglesia, puede ser líder. No, tiene que prepararse, tiene que ir al seminario, prepararse por 2 años, 3 años. Sí, pues depende de la congregación, depende de la situación, depende del puesto para que se prepara. Eso es una pregunta aparte, eso es una excelente pregunta. Y podemos conversar acerca de eso. Mándame algunos mensajes por interno en eso. Ok. Luis, un momento. Creo que Judah quiere opinar un poco. Dale. Desactivó su micrófono. Sí, buenas noches. Yo quiero opinar. Saben que ahorita al escucharlos recordaba una prédica que el pastor en la iglesia donde yo asisto nos decía que se hablaba justamente de este punto, de por qué la mujer no podía predicar. Y él nos enseñaba que en ese entonces era porque nosotros las mujeres tenemos la menstruación, ¿verdad? Y eso hablaba de la impureza, ¿sí? Porque cuando uno menstrua, en ese entonces era algo como impuro. Entonces las mujeres no podían subir al altar, no podían tocar ningún instrumento. En ese sentido nos indicaba a nosotros el pastor. Pero lo que dijo el compañero es una gran verdad. En las iglesias usted encuentra más mujeres que varones. Incluso en la iglesia donde yo estoy, el ministerio de intercesión está liderado por mujeres. No hay varones, pese a que se los ha invitado, pero los compañeros varones no asisten. Vaya a saber las razones, puede ser el trabajo, puede ser muchos factores, pero es verdad, en las iglesias hay más concurrencia de mujeres que de varones. ¿Sí? Entonces yo creo que el mismo hecho de que en las iglesias haya más mujeres permite que las mujeres se preparen un poco más y tengan la facilidad para salir a evangelizar y tengan la facilidad como para conquistar almas para el reino de Dios. Gracias por su comentario y gracias por compartir esa historia de lo que su pastor explicó. Es interesante porque dentro de este versículo y viendo su contexto,
si ustedes estudian el contexto después de la clase o en cualquier momento, no van a ver lo que ese pastor dijo, va a haber una conexión, un lazo con Génesis, y de hecho voy a avanzar la dispositiva. Cuando fijó Dios los diferentes papeles para el hombre y la mujer, desde la creación, antes de la caída en el pecado. Entonces, cuando Dios creó la mujer en un mundo perfecto, donde no había pecado, tenían papeles distintos. Entonces, no solamente basamos al principio de los papeles de la mujer y del hombre en la carta de Timoteo, pero hay otros pasajes también, como en la creación, en Génesis, y también en la primera de Corintios 11 y todo. Dios dijo en Génesis 2:18, después Dios, el Señor, dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Entonces vemos un papel diferente. No fue algo menor, solamente fue distinto, diferente. También quiero mencionar, pero queremos comunicarnos muy claramente cuando estamos hablando de este tema y de muchos temas. La Biblia no está diciendo, no está insinuando, y no digo yo que una mujer no se prepare. Una mujer puede ser una de las personas más experimentales en la Biblia, estudiándola, preparándose bien, estudiando la Biblia en sus idiomas de griego y hebreo. Está bien, Dios quiere que los hombres y las mujeres se preparen en la Biblia. Una pregunta hasta aquí. No, está claro. Ok. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Adelante, Luis. Claro. pastor. Adelante, Luis. Ok. Sí. ¿Qué tiene que ver Génesis cuando Dios dice que no está bien que el hombre esté solo con relación a diferentes papeles? O sea, que la mujer tiene que ser pastora. Ujú, ujú. Sí, buena pregunta. Entonces, Dios nos ha dado papeles diferentes en el matrimonio, también en la iglesia y también en la sociedad. El principio va a través de esos tres ambientes en los que nos encontramos. Entonces podemos seguir el hilo del principio a través de la Biblia y ver las conexiones. Entonces, sí, entiendo, este versículo de Génesis no habla de las mujeres pastoras, pero nos da uno de los fundamentos en los que nos basamos cuando estamos pensando en los papeles de la mujer y del hombre. Y pues vamos a otros versículos como la primera de Corintios 11 que leímos antes, y también la carta a Timoteo, y también a Tito, para ver, ok, eso se aplica también en la iglesia. Entonces todo es parte de un conjunto, un cuerpo. Ok, yo entiendo que la mujer es la compañera del hombre. Por ejemplo, si usted fuese pastor, su esposa sería de una ayuda muy importante en su cargo, Ujú, ¿verdad? ujú, Porque sí. lo prepara, Por lo pone supuesto. correcto, correcto. Pero hasta Ujú. allí. O sea, ahora, ¿por qué? Okay, yo estoy de acuerdo con la hermana Judy en esto. Por ejemplo, ¿por qué hay más mujeres que hombres en las iglesias? Yo presumo que la mujer es más sensible hacia la palabra de Dios.
le llega más el mensaje, le llega, buscar a Dios es prematuro, es rápido. Al hombre le cuesta mucho escuchar la palabra de Dios, el oído, el toque. Cuando te tocan aquí, cuando te tocan y tú no haces caso, el hombre es mucho más fuerte. Por eso que en las iglesias hay más mujeres que hombres. ¿Por qué hay tantas parejas que no tienen a sus esposos al lado? Ujú, Es una pregunta. Si la mujer está en la iglesia, ¿por qué no está su compañero? ujú. Por Sí, eso es que, por eso es que hay mujeres pastoras, por eso es que hay mujeres predicadoras, por eso es que hay mujeres evangelizadoras. ¿Por qué? Porque no hay hombres en las iglesias. O sea, no se está cumpliendo la palabra, porque el hombre permite que eso suceda. sí. Y obviamente su pregunta tiene una respuesta muy compleja y probablemente no vamos a tocar todos sus aspectos, pero es una buena pregunta y tal vez cada día o a menudo nos preguntamos esa pregunta. Am, Queremos tener un poco de cuidado porque am, no queremos hablar como si fuera más fácil que una mujer sea una creyente, porque todos nosotros somos iguales en nuestro pecado por naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos enemigos de Dios, completamente ciegos y luchamos en contra de Dios. Y todos nosotros somos iguales, salvados en la sangre de Cristo. Entonces queremos hablar precisamente cuando hablamos de ese tema. Pero es fascinante y personas dedican muchos años estudiando esa situación porque hay más mujeres en una iglesia que hombres. Ujú, ujú. Una preguntita, profesor. Sí. En este caso, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos actuales, me he dado cuenta que los gentiles, o sea, las personas que son oyentes, que sí escuchan la palabra de Dios, como dijo el compañero, son muy duros, no quieren aceptar, pero ellos siempre tienen una pregunta. En estos casos, nosotros que estamos preparándonos, usted nos podría o me podría aclarar bien Ujú. si tuviera una pregunta de esta, de que si la mujer puede o no puede predicar o no puede hacer obras o no sé, Ujú, ujú, podría una mujer o podría yo responderle a esa persona de que una mujer sí ujú. puede predicar, sí puede, ¿cómo es? Evangelizar, puede hacer todo. Sí, entonces espero que usted tenga la oportunidad de tener algunos cafés con esa persona, porque como ustedes ven, es una pregunta muy grande y queremos hablar acerca de cada aspecto con detalle y con cuidado y con amor. Sí, pues siempre queremos hablar en amor en todo problema y en toda situación y en todo tema. Entonces, Claro. yo hablaría de los versículos bíblicos. Háblele acerca de Proverbios 31, de la mujer muy madura, quien trabaja, quien hace muchas cosas. Háblale acerca de las mujeres en la Biblia, quienes son testigos muy valientes y hablan mucho de su Salvador. Háblenle acerca de María y su canción. Háblenle acerca de Priscila cuando ayuda a Apolos espiritualmente. Y también queremos hablarles acerca de versículos como pues Dios no permite que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Entonces, la Biblia Pero ahí, profesor, el versículo es claro. Si usted lo analiza y lo interpreta, dice sobre el hombre, no dice sobre el evangelio, ¿sí? Sobre el hombre. Ujú, ujú. En ese capítulo está hablando acerca de la congregación, la adoración y esos puestos. Ujú.
Entonces, tenemos que mantener todos los versículos en mente cuando hablamos y consideramos este tema. Entonces, mi interpretación de Proverbios, de las mujeres en la Biblia, de Gálatas 3, de la Gran Comisión, no puede, tiene que estar ahí dentro del mismo salón como pasajes como la carta la primera de Timoteo 2:12. Entonces, es difícil aplicar estos principios, pero los principios son claros. Son específico, pastor, porque a Timoteo se le presentó un problema allí en la iglesia y él tuvo que hacer eso para poder dominar y controlar a la mujer, porque la mujer estaba ejerciendo papeles que no debía por encima del hombre. Y él, cuando llegó a esa iglesia, él tuvo que aplicar eso. La mujer no enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Ahí es donde él le dice a la mujer, quédate quieta, y ella se somete. Sí, fue allí en ese momento, en esa iglesia, que fue que Pablo lo aconseja lo que debía hacerle. ¿Es correcto? Sí. Y también queremos basarnos en la primera de Corintios 11:3, que dice que la cabeza, el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora queremos ver todo el versículo ahí. Habla de Cristo. ¿Qué es Cristo? Dios el Padre es la cabeza de Cristo. ¿Eso quiere decir que Cristo es menos que Dios el Padre? No, definitivamente no. Pero hay un papel diferente dentro de la Trinidad inclusive. Y hace una comparación ahí. Yo sé que ustedes tienen más preguntas. Quiero avanzar a la siguiente pregunta que tenemos aquí porque añade un punto más que es extremadamente importante también. ¿Cómo deben el hombre y la mujer actuar en sus papeles dados por Dios? Yo tengo un versículo aquí. Es muy corto y muy importante. La primera de Corintios 16:14 dice, háganlo todo con amor. Entonces, Dios no quiere que el hombre, en este caso, abuse de su papel y Dios no quiere que abusen las mujeres de sus papeles tampoco. No, siempre queremos actuar en amor, pensando en la otra persona por encima de nuestros propios intereses, por encima de nosotros. Querrán servir uno a otro en amor a través de los papeles que Dios les ha dado. Pues en el mundo, la sociedad menosprecia los papeles. Dice, el papel de una mujer no es bueno, es malo. Pero todo trabajo hecho fielmente en amor es igual a Dios. Entonces Dios aprecia y ama el trabajo hecho a través de los papeles que Dios nos ha dado. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok, vamos a seguir a una pregunta más. Y cada pregunta nos ayuda en la pregunta grande acerca de los papeles del hombre y de la mujer. ¿Puede en alguna forma la mujer ayudar espiritualmente al hombre? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Sí.
Por supuesto, por supuesto. Los papeles de hombre y de la mujer no significan que una mujer está pecando cada vez que ella habla y dice algo sabio y como resultado un hombre aprende algo de ella. Obviamente, vemos que las mujeres siempre vienen una perspectiva nueva y buena cuando estamos estudiando la Biblia. Es bueno que nosotros los hombres ah, les escuchemos y que buscamos consejos de ellas, porque son muy sabias, obviamente. Tenemos algunas de ellas aquí en la clase y estoy convencido que cada uno de nosotros hemos aprendido algo muy importante de cada una de ellas aquí en la clase en estas semanas. Así es, profesor. La gran comisión es para mujeres también. Hemos dicho eso algunas veces y es bueno repetirlo. Y podemos ver el ejemplo de Priscila en Hechos 18, 24 a 28. Dice aquí, por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, le hacía falta en su conocimiento. Apolos empezó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. Pero cuando Priscila y Aquila, su esposo, y vean ahí qué nombre fue mencionado primero, Priscila y Aquila lo oyeron y lo llamaron aparte, tal vez en su casa, y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Entonces vemos el ejemplo de Priscila, quien ayudaba a Apolos espiritualmente explicándole más detalles acerca de Jesús, su Salvador. Entonces, cuando pensamos en los papeles de la mujer y del hombre, reconocemos que Dios quiere que funcionemos dentro de los papeles, pero queremos poner y pensar en todos los principios a la vez. Y es muy difícil a veces. La doctrina de los papeles del hombre y de la mujer puede ser difícil para las personas entender y aceptar. Todos nosotros somos pecadores y fallamos en llevarlos a cabo con amor. Por medio de los méritos de Cristo, todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos perdón por esos pecados. El principio de los papeles del hombre y la mujer es una verdad bíblica y clara. La aplicación de ese principio en nuestros hogares, congregaciones y en la sociedad es más difícil. Nosotros queremos pedir a Dios que nos dé sabiduría en esas situaciones. También queremos ser pacientes con nosotros mismos y con otros mientras intentamos aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas. Una pregunta antes de terminar. Y obviamente, si quieren conversar acerca de esto,
en privado conmigo después de la clase, mañana, este fin de semana, pues mándenme mensajes, llámenme y podemos conversar. Amén, profesor. Está bien. Leonidas, algo, o Mario, Luis. Perfecto, todo claro como el barro. Claro, con muy lo bien, claro. todo muy bien. Ok, Leonidas. Excelente. Glenimar, Wilson, Zuelo. Sí, todo bien. Está Todo todo está claro. Todo entendido. bien. Ok. Judith. Todo muy bien, profesor. Gracias. Ok, muy bien. Ha sido un tema difícil, probablemente muy nuevo para nosotros en este día. Gracias por su paciencia, gracias por sus preguntas buenas, múltiples. Eso nos ayuda en entender la Biblia mejor. Ustedes añaden mucho a esta clase. Imagínense si yo fuera la única persona. No, necesitamos a todos. Sí, sí. Gracias por eso. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en el que estudiamos tu Gracias, palabra. Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a entenderla y aplicarla más y más a nuestras vidas, a darnos oportunidades para evangelizar, para hablar acerca de ti y de tu salvación que obraste a través de Jesucristo. Ayúdanos a agradecerle dentro de las vocaciones y los papeles que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, muy bien. A la tarea, como siempre, un video, algunas preguntas y también una sección bíblica para su consideración. Y gracias. He notado que ustedes están preparándose bien y eso ayuda en la clase en vivo, porque cuando se preparan bien podemos tener conversaciones más profundas acerca de los temas. Gracias por su preparación. Y Sí, también de hecho, tenemos... Oh, adelante. de hecho llevamos casi 2 horas de curso. Sí, Sí, pues una hora y media, pero sí, más que normal. Pues hemos tenido algunas lecciones cortas de 45 minutos, entonces sí. tenemos un A poco tiempo de récord, tiempo a tiempo récord. extra. Sí, ok. A tiempo récord.